El tema que voy a tratar es la complejidad de la ontología en los objetos de arte como acceso a una estética especulativa. En principio, definir lo que son los objetos. Hay quizás demasiada jerga filosófica, la cual voy a explicar. El objeto, entendido como objeto intencional en Husserl, posee un núcleo esencial y está unificado, es decir, rodeado de una superficie fluctuante de accidentes. Así también está el objeto real en Heidegger, donde se refiere a lo útil, ¿no? A lo útil, pero más en el sentido de herramienta, ¿no? Este sentido de herramienta es necesario para poder entender que hay momentos donde la realidad, cuando se rompe, somos conscientes de aquello. Por ejemplo, que en este momento el piso se fracture hace que nosotros seamos conscientes de algo, tanto como explicaría la fenomenología de Husserl, de que nuestra conciencia está orientada hacia algo, de que somos conscientes de algo, así como cuando jugamos a algo, amamos a algo. El ente, en referencia a Heidegger, es independiente de la experiencia, el conocimiento y la aprehensión por medio de los cuales queda abierto, descubierto y determinado. Que la realidad se funde ontológicamente en el ser del ser ahí no puede significar que lo real solo pueda ser lo que es en sí mismo, cuando existe, si existe el ser ahí. Ahora, hay una relación que se establece entre los objetos, ¿no? A pesar de que los objetos son autónomos, también en su posibilidad hay un acercamiento que los hace interferirse y afectarse entre sí sin la necesidad de nuestra intervención como sujeto-objeto, ¿no? Es decir, que digamos un algodón puede tener una relación con el fuego en una propiedad de inflamación. Esta mediación entre los objetos puede ser necesaria, ¿no? a través de tres principales, digamos, ¿no? El ocasionalismo, que vendría a ser por Dios, ¿no? Del Islam, o según la filosofía moderna, a través de Hume, ¿no? Por la mente, y con lo que más me voy a referir va a ser la ontología orientada a los objetos, donde ningún objeto es privilegiado. Es decir, nosotros somos objeto como tal y la universidad vendría a ser un hiperobjeto. En esta complejidad ontológica también quiero referirme sobre el paradigma de la complejidad. Es importante, ¿no?, la diferencia que se hace entre lo que es complicado y complejo, ¿no? Lo complicado es la suma de partes, ¿no? La conducta de su sistema es porque un conocimiento exhaustivo basta, mientras que lo complejo lo incluye, o sea, incluye lo complicado, así como también la manera de la interacción de sus componentes y su entorno, ya sea de sus causalidades como objeto, ¿no?, y su propio análisis.
En un sistema complejo no tiene número. Existe una dinámica que es fluctuante en el tiempo, ¿no? Así también hay una interacción penetrante afectada por otros. También son no lineales, es decir, su relación causa y efecto son no proporcionales. Quiere decir que una causa puede tener muchos efectos, como muchas causas pueden tener poco efecto, ¿no? Ahora, hay una, digamos, un feedback inmediato, le diría yo, que son como interacciones recursivas, donde hay conceptos que pueden volver a afectar, como también pueden tener una pausa en un cierto tiempo y volver a aparecer a través de otro sistema o a través de conceptos similares. Esta retroalimentación puede ser tanto perjudicial, ¿no?, como beneficiosa. Lo que es complicado es que está muy lejos del equilibrio, porque el equilibrio en lo complejo es sinónimo de muerte. Los elementos que son ignorados a través de la complejidad pueden ser, ¿no?, o sea, mi propia conducta dentro de la totalidad y el comportamiento que depende de su inmediatez. Entonces, podríamos decir que la complejidad emerge de muchos interactuando. Ahora, ya nos he explicado medio título, digamos. Entonces, a través de esta complejidad de la ontología de los objetos, ¿cómo se accede al arte y cómo se accede a una estética especulativa, ¿no? En principio hay que entender el concepto de correlación, ¿no? La correlación se entiende como la idea según la cual no tenemos acceso más que a la estrecha relación entre pensamiento y ser, y nunca a alguno de estos términos tomados aisladamente. En términos de Meillassoux, la correlación se entiende como la idea según la cual no tenemos acceso más que a la estrecha relación entre pensamiento y ser, y nunca a alguno de esos términos tomados aisladamente. Por citar a Leibniz, todo conocimiento empieza con la experiencia, pero no tiene por qué proceder de él. Y ahí es donde, digamos, se haría cargo de la especulación. Ahora, lo que plantea el realismo especulativo es que existe la realidad externa, con dependencia de nuestro discurso, prácticas sociales o nuestra propia conciencia, ¿no? Está opuesta al idealismo, bueno, en cierta parte, porque reconoce a Husserl, pese a ser idealista, una orientación a los objetos, y esto es por una derivación de Brentano, ¿no?, el cual Husserl era su discípulo. Ahora, también este giro lingüístico al cual está opuesto es también un giro hacia un giro copernicano invertido. Y el realismo filosófico es la posición que defiende que una cierta realidad existe independientemente de nosotros, pero puede ser conocida a través de nosotros. Ahora, también, ¿cómo podríamos entender parte de esto, ¿no? Ya por incluyendo Kant, ¿no?, en referencia a la unidad estética básica, la podemos entender como un objeto compuesto, donde fluctúa lo que vendría a ser el espectador y la obra.
el espectador entendiéndose como una contemplación desinteresada y la obra de forma autónoma. Ya, y esto es importante para poder entender que hay una relación e interacción entre ellos. También en Kant, cuando rechazó en la segunda edición, ¿no?, sobre una corrección en referencia a la crítica de la razón pura, donde decía donde el mundo, el yo y el Dios estaban en la primera edición, pero en la segunda edición se reconoce que hay un vínculo entre lo que él dice que los pensamientos sin contenido no son vacíos y los conceptos sin intuiciones son, no son posibles, pero son ciegos, pero no quiere decir que no sean posibles. Esto lo podría explicar, por ejemplo, con Zizek, ¿no? Zizek hace artículos o referencias o habla sobre películas que él no ha visto, ¿no? Y ¿no?, se preguntarán cómo es posible, ¿no?, que vaya a escribir sobre algo que no ve, ¿no? Entonces él recibe, digamos, conceptos sin la intuición. Entonces, a través de recibir esos conceptos, él crea su propia imagen, ¿no?, como si su estética no entendido como vulgarmente o como actualmente se entiende, sino estética como lo entendía Kant, aiestesis, en referencia a la sensación. Entonces, su sensación sería basada en conceptos, ¿no? Y así los conceptos sin intuición no serían tan ciegas después de todo. También es importante sobre Hegel respecto a la dialéctica del amo y esclavo, ¿no? Que el esclavo piensa en el amo y el amo piensa en objetos, ¿no? Es una referencia respecto a cómo el sujeto objeto debe estar orientado hacia los objetos para, digamos, orientar la filosofía de un modo directo respecto al realismo. Entonces se plantea una ontología plana. El objeto no se puede reducir, ¿no?, a quarks, ¿no?, ni tampoco ampliarlo, ¿no? Otro concepto que existe también es en Latour, que se refiere sobre la teoría actor-red, donde la teoría actor-red no es reductible ni a un simple actor ni a una red. Esto diría yo que se podría aplicar mucho más a lo que vendría a ser el determinismo tecnológico, en oposición a lo que vendría a ser el determinismo o a los cuatro determinismos que conocemos, ¿no? Al biológico, al sociológico, al teológico, ¿no? Entonces, a través de esta construcción de este determinismo tecnológico, es posible establecer un mundo mucho más real, ¿no?, según los actantes, ¿no? ¿Por qué digo actantes y no actor, ¿no? Porque los actantes implica no solo una persona, como un actor se podría referir a una persona, mientras un actante puede ser, ¿no?, tanto una persona como un ente o como un objeto que influye a través de sus causalidades. Así también se reconoce en Deleuze el concepto de rizoma, ¿no? El rizoma es lo que nosotros conocemos como guión, ¿no?, donde no hay un centro como tal,
y es posible su desplazamiento hacia distintos movimientos donde no existe una jerarquía, pero sí una multiplicidad. Entonces, cualquier elemento puede incidir en la concepción de otros elementos, ¿no? para la ampliación de su propia estructura no jerárquica, sin importar si hay una reciprocidad o no. Este principio de modelo rizomático, que en parte es similar al paradigma de la complejidad, entiende que dentro del modelo rizomático hay un principio de conexión, ¿no? Donde cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro punto. Entonces se establece un eslabón semiótico, y al ser también una unidad heterogénea, tanto el árbol como imagen del mundo invoca la lógica binaria, donde las relaciones entre puntos siempre se obedecen a un orden intrínseco y a una homogeneidad. Con intrínseco me refiero a que se quiere tanto que se desea. Así también el principio de multiplicidad, que no deja reducirse ni a lo uno ni a lo múltiple, no está hecho de unidades, sino de dimensiones asignificantes y asubjetivas, de direcciones quebradas. Existe también un agenciamiento en donde el aumento de dimensiones en la multiplicidad que cambia su naturaleza a medida que aumenta sus conexiones, ¿no? O sea, en mayor cantidad de conexiones es mucho más sencillo de que se fluctúe a otras dimensiones. También puede haber unas rupturas que son asignificantes dentro del rizoma, ¿no? Estas rupturas pueden alargarse o pueden pausarse para luego recobrar o alternar o variar, ¿no? Hasta que se amplíe hasta que se aplique una desterritorialización para ampliar nuestro territorio en el punto en el que se engloba todo, como si se tratase de una máquina abstracta. Por último, el mapa, respecto al rizoma, el mapa como principio se puede modificar constantemente, puede ser alterado y adaptado según las necesidades. Sin embargo, el rizoma es un modelo productivo y experimental, ¿no? Como efecto, ¿no? Un árbol podría, a través de un modelo estructural, podría tener la lógica del calco, ¿no? Y la reproducción. Ahora, así como entiendo el objeto de arte, también es importante entender el arte como obra de arte. En el caso de Ortega y Gasset, el concepto de metáfora, ¿no? Que se utiliza como un recurso realista, ¿no? Como diría propiamente, cito, la obra de arte nos agrada con ese peculiar goce que llamamos estético por parecernos que nos hace patente la intimidad de las cosas en su realidad ejecutiva. O sea, hay una cercanía entre lo que se puede reconocer en nuestra intimidad del peculiar goce como la realidad ejecutante. Entonces, en esta cercanía es donde nosotros sentimos este agrado, ¿no? Luego también en la crítica de la facultad de juzgar existen los juicios reflexivos, ¿no?
Y así en referencia a lo que puse hace un momento, ¿no? Que nosotros juzgamos en la perspectiva de que estamos orientados hacia algo, ¿no? Sobre algo que es juzgado. Entonces, para poder acceder a la estética especulativa, una vez ya he explicado todos estos conceptos, voy a explicar. Por ejemplo, Van Tuyne asegura que toda obra de arte en sí misma puede ser especulativa, lo que permitiría extrapolar una teoría de la cognición sensible y de la experiencia estética que fuera más allá de lo humano y se extrapolará al registro de lo no humano. De igual manera, Catherine Hayles realiza una propuesta interesante al afirmar que la cognición sensible y la experiencia estética hace que las intuiciones sin conceptos no sean tan ciegas después de todo, lo que hace posible pensar formas de acceso a la realidad no correlacionistas, ¿no? Es decir, que no se encuentren mediadas por conceptos o por sesgos propios del sujeto. Adicionalmente, es posible pensar una estética no correlacional en consonancia con la particularidad de la experiencia estética anunciada por Kant en la tercera crítica o la idea de sentimientos, ¿no? De Whitehead, los cuales corresponden a las formas en que los objetos afectan y se ven afectados por otros objetos, incluso y especialmente cuando no se lleva a cabo un proceso cognitivo, procedientes que son precognitivos o no intencionales, ¿no? En referencia al objeto. Un ejemplo de la estética especulativa sobre el objeto de arte es en esta interacción-relación. En su obra OAS, en su obra de 1982 para documentar 7000 OAS, Joseph Beuys propone una instalación de land art en la que se procuran plantar más de 7000 robles en la ciudad alemana de Kessel. La obra en sí misma plantea un proyecto difícil de materializar en virtud de las exigencias logísticas y materiales que demanda la obra misma. Pero lo interesante es pensar la trascendencia de la obra misma más allá de su mera realización puntual. Muchos árboles perduraron, crecieron y maduraron. Otros fueron talados para dar paso a los cambios urbanísticos de la ciudad alemana. Para concluir, el proyecto de una estética especulativa se ve reflejado en la célebre afirmación de Harman de que la estética se convierte en la primera filosofía. Harman concibe el pensamiento estético no correlacional como única alternativa de un acceso no mediado por el sujeto, el cual pueda romper con el legado de una epistemología correlacional y permita apreciar la forma en que los objetos puedan relacionarse en diferentes escalas y polaridades, como nodos de un gran plexo que se interrelacionan entre sí por diversas formas de causación. En este sentido, como bien señala Xavier, la estética no es entonces una mera actitud humana, sino una forma primordial de relación e interacción. Para, soltar algo concreto como frase, podría decir que en vez de cambiar los presupuestos para acercarse a presupuestos más realistas, es mejor cambiar la realidad para que se posicione a nuestro presupuesto. Gracias. Agradecemos al compañero Kevin Acevedo Málaga de la Universidad Federico Villarreal en su aportación en la mesa de estética. Y posteriormente es muy de mi agrado presentar